Beat. Mi nombre es Lourdes y en lo que va de la siguiente hora vas a escuchar artistas consagrados y también de la nueva escuela. Tenemos unas entrevistas increíbles, imperdibles, así que quédate acá sintonizando. Porque si suena rap, trap, rock, punk o hip hop, suena Beat. Hola amigos, hola amigas, el señor Batman. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé que tenemos algo ahí por Japón. ¿Perdón? ¿Cómo? Lo vamos a hablar en casa, te aviso. ¿Cómo se financia Batman? ¿Batman tiene algún sponsor, algo? No, Batman no tiene sponsor. ¿Cómo te llevaste en esta cuarentena ahí con el resto de los X-Men? Mal, horrible. ¡Uf! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Derecho de Admisión, en este caso aquí en La Reja, en el predio deportivo de Bar Cosba. Vinimos post entrenamiento de Atlas, del Club Atlético Atlas de la Primera Divisional C de General Rodríguez, a hablar con el entrenador Néstor Retamar. Néstor, bienvenido a Derecho de Admisión, ¿cómo andás? Hola, un gusto. ¿Todo bien? Todo bien. Y bueno, la verdad contento porque hace mucho queríamos hablar con Néstor, queríamos hablar con vos y aquí vinimos a visitarte, en este caso no en Rodríguez, no en el Puga, pero bueno, queríamos que sea un día de semana más tranquilo, post entrenamiento, y acá estamos. Néstor, una primera C, ya vamos a hablar del tema, pero que los tiene ahí muy metidos en lo que es la tabla general de posiciones por un gran campeonato que hicieron, quizás ahora con el golpe también de llegar a una categoría que por primera vez experimenta Atlas, pero veía el plantel todavía muy compenetrado y muy metido con cada entrenamiento, teniendo en cuenta que siempre el fin de semana siguiente hay revancha. Sí, como dijiste vos, fue una primera rueda que el equipo estuvo muy bien, venía de ganador, de haber ascendido, la autoestima muy elevada, reforzamos bien y bueno, hicimos un gran campeonato. Después creo que sentimos la ida de Oviedo y Escarnato y bueno, una baja en general del equipo que ahora hace 4 o 5 partidos que realmente no estamos en el nivel que lo veníamos desarrollando. Néstor, ahora después vamos a volver con el tema, con lo que tiene que ver con la actualidad de Atlas, con esta primera C por primera vez en su historia, con todo lo que eso conlleva, pero ya vamos a estar hablando de eso. Quiero ir, como siempre hacemos en este programa, con cada invitado, con cada invitada también lo hacemos. Cuando arranca todo esto, tu pasión por el fútbol, me gustaría saber esos inicios, esas raíces de dónde vinieron para tomarle tanto cariño, tanta pasión a este deporte, cómo recordás esa primera pelota, esos primeros partidos, esos primeros picados en el potrero, dónde, cuándo, cómo fueron, con quiénes. Así que bueno, me gustaría saber esos primeros pasos de Néstor en el fútbol. Bueno, yo empecé como todo chico jugando en los potreros, ahí en la calle de Balcarce, que era la canchita de Bernal, le decían, y venían, después cuando venían los circos nos queríamos matar porque... Claro, Balcarce y... y Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, claro, todo descampado en ese momento, después sí. Se van poblando las ciudades. Y bueno, después a los 12 años, Carlos Jerez con Marcelo Cao formó, éramos 10, 15 chicos que empezamos donde el Fonavi. Claro. Que había ahí con un polideportivo, íbamos a entrenar, y ahí empezamos a entrenar, estaba Dalmiro Chavero,
en Alén. Y bueno, tuve la suerte de a los 13 años empezar a jugar en la reserva de Alén. A los 14 años tuve la suerte de salir goleador con 24 goles. Después me tocó debutar en primera a los 16 años, que me hizo debutar Julio Asad, el turco. Claro, sí. Década del 80 estamos hablando de esto, principio del 90. Yo soy 72, tenía 16 años. Claro, claro, está bien, perfecto. Y bueno, después hasta los jugué en Alén hasta los 23, 24 años, que es el club el cual es hincha. Y estuve en todos lados, porque jugué en inferiores, jugué en primera, estuve con la hinchada. O sea, en Alén me di todos los gustos. Claro. Y en eso que antes de ir pasando también por otros clubes que jugaste en primera y que tuviste la posibilidad de conocer también como tu inicio en el fútbol, ¿cómo era ese momento de pasar del barrio a algo más serio que era por ahí jugar en una reserva o entrenar con chicos que por ahí ya jugaban en la primera de Alem, pero al mismo tiempo no era la reserva de estos momentos que hoy veíamos, por ejemplo, cómo se preparaban para mañana, o la primera división de este momento con lo que fue progresando el fútbol, las canchas, por ejemplo, por solo citar un ejemplo? ¿Cómo era en ese momento, Néstor, la diferencia de jugar en el potrero con los amigos, con toda la banda que fuiste nombrando algunos, y pasar a jugar en una reserva, como vos decís, ya más organizada, estar en un plantel, ser el goleador, como vos contabas? Y mira, yo venía de hacer muchos goles en inferiores, para mí era algo natural, no le ponía más valor del que merecía. Y creo que eso lo hacía más sano y uno no lo hacía tener miedo. Yo sabía que entraba y iba a hacer goles. Y como hacía goles en el potrero, sí. y como seguía haciendo goles, y me acuerdo que siempre la cuento, digo que como yo quería estar en reserva y tenía 13 años, y dirigía Ricardo de la Vecchia, y yo sabía la hora que terminaban. Entonces iba y cuando arrancaba el auto, iba a una cuadra de la cancha de Alén yo. Me corría una cuadra y media, me quedaba en mi casa y me quedaba paradito afuera. Claro. ¿Por qué? Digo, si falta uno me van a citar. Te llaman. Entonces pasaba el gordo, bajaba, se reta, dice, venite, dice, el sábado que está citado por ahí un lugar en reserva. Y todos los viernes me paraba ahí. Y pasaban, a veces me tocaban bocina y se reía diciendo, mira, el pendejo está esperando. Bueno, así que empecé de medio de cara dura, y bueno, jugué en primera muy rápido. Y bueno, como éramos hincha toda la familia, que me hizo hincha mi viejo, para mí era muy lindo hacer goles y dedicárselo a mi padre. Claro, y también la posibilidad, como decís, de jugar en ese momento, de jugar en reserva, de tener la compañía de la familia, como contaba con tu viejo, que era futbolero, Néstor. Sí. Y me acompañaba mucho. ¿Te acompañaba mucho? Después llegó un momento, cuando yo empecé a jugar en primera, que alguno que me criticaba, me puteaba. Y ahí empieza el tema. Y le dije un día, ¿por qué no vamos a la cancha, pa? Y me dice, no, dice, yo no crío un hijo para que lo rajen a puteada, dice, no voy más. Y me dolió mucho porque yo si hacía un gol siempre lo saludaba. Pero a él le dolía, pero el fútbol es así. Sí. A veces cuando juegas mal, te escuchas crítica y que me imagino que uno que hoy es padre, Claro. que te critique a tu hijo y estar al lado, Y, lo comprendo. Las dos caras del deporte, porque a ver, si salimos un rato del fútbol y vamos a otro deporte, también están las madres que reniegan si el hijo le sale piloto de auto por el peligro de los choques, sí. Y después también, bueno, en el fútbol lo que es la crítica a veces en la tribuna, que siempre si la familia estaba a escuchar alguna crítica además de... Pero bueno, es como vos decías, algo que en ese momento no lo veías antes y después cuando le tocó a tu viejo estar... Pero en lo que tiene que ver con eso, Néstor, después tuviste la posibilidad de pasar a algún otro club, en lo que fue esa carrera en primera, esa carrera incipiente, que te dio la posibilidad, obviamente, el tema de que te haya ido también en reserva. Sí, ahí me sentí realmente que me dedicaba a hacer juego de fútbol. Estuve 2 años en Justo José de Urquiza, Claro. Y después en Argentino Merlo, y eso me hizo muy bien, porque me hizo sentir lo que todos los chicos sentían cuando venía a Alén. Claro. Yo a Alén me cambiaba en mi casa y iba caminando si me quedaba una cuadra. Era, Cuando me tuve que ir a otro club, ahí me hizo muy bien y me hizo madurar mucho. Claro. Y eso lo agradezco de tener la posibilidad de haber jugado en esos 2 clubes. siempre entre la D y la C fue eso, esas categorías. En JJ en la C, Claro. y en Argentino Merlo en la D. Claro, en la D y en Alem también en la D. Alén en la C siempre. Siempre en la C en realidad. Sí. En ese momento estaba en la C, después fue cuando bajó ya después del 2000 y volvió a la cuarta categoría. Néstor, y en ese sentido, cuando vos jugabas, esos primeros momentos de pasar de la reserva primera, de tener minutos, de tener compañeros, de tener entrenadores, ¿sentís que de ahí empezaste a agarrar algunos conceptos que te gustaba, que te podía llegar a gustar en un futuro dirigir? ¿O en ese momento solo pensabas en jugar, en el día a día, y por ahí técnicos que tuviste te parecían mejores o peores, pero no por ahí un referente a futuro? No, nunca se me cruzó por la cabeza dirigir.
realmente no. No. Y aparte, siempre que yo jugaba, era uno de los más chicos. Claro. No tenía opinión, no tenía voto, no tenía ni sugerencia de nada. Sí que siempre me gustó escuchar a los más grandes. Me acuerdo que Catota Tobio, que jugaba en Alén, tenía 30 y pico de años. Claro. Jugamos contra Temperley y me dice, Reta, dice, ¿por qué estás perdiendo? ¿Vos viste con qué pierna marca tu defensor? Yo no. Bueno, eso en todos los partidos lo tenés que ver. Claro. Es zurdo él. Amagale para la zurda, salile para la derecha. Y entonces en el segundo tiempo lo puse en manifiesto y vi que, y me dice, gracias, Catota, ¿viste que le gané todo en el segundo tiempo? Bueno, ahora te quedó. No te lo voy a decir todos los partidos yo. Claro. Fíjate con qué pierna Claro. patea y fíjate. Y entonces eso empezás como a, que son cosas Claro. lindas para aprender. Sí, sí. Y te lo dijo un partido y además te quedó. Eso quiere decir Te que, queda. que tuvo el fin y Y que... después uno te abre la mente de eso para otras cosas más, para uno decirle a los jugadores. Viste que con este perfil él no cabecea bien, viste que él cierra mal para el otro lado. O sea, abre la mente para después poder desarrollarlo en otros aspectos, buscando efectos del contrario. Sí, sí, para llevarlo a la práctica, para que sirva como algo... Pero bueno, es verdad que, a ver, los jugadores que terminan siendo entrenadores no se les despierta justamente entre los 17, 18 años y los 25, por ejemplo. Suele ser más cuando están en el final, en la recta final de su carrera. Sí, Tenemos sí, acá sí. una visita, mira. Este es hincha de Bueno, y en una vez cuando había vuelto a Lena a los 28 años, me pusieron de capitán y nunca había sido capitán yo en mi carrera, porque como te dije, siempre era uno de los más chicos. Claro. Y en Alén, como había vuelto, tal vez pensarían que podía ser referente, tenía 28, 29, y me sentí tan orgulloso de llevar ese día la capitanía, que antes del partido le hablé a mis compañeros y vi su cara de emocionado. Y eso tal vez, ahí es como que le agarré empezando a llegar el gustito que uno tal vez puede llegar. Eso lo tomo como mi primer charla Claro. hacia un compañero, en ese caso, Sí, a sí. lo que uno después como técnico lo desarrolla a sus jugadores. Sí, ¿no? sí, porque estando en un plantel vos podés decirle a algún compañero o a un par de compañeros, pero si no te ven con la cinta o no sos el capitán del equipo, no tiene la misma fuerza o por ahí no sentís que te están escuchando de la misma forma como estás contando vos, Néstor. Claro, y bueno, para el que maneja gente, que está acostumbrado a manejar gente, cuando da una charla, según la forma de sentarse del otro, según cómo te mira, según cómo su cuerpo se expresa, te das cuenta si te está prestando atención, si le interesa o no le interesa. Néstor, y en ese sentido, y me diste el pie, te aprovecho para preguntarte, ¿qué sentís vos de la capitanía? En ese momento te la dieron, vos ahora como entrenador muchas veces seguramente habrás decidido darla, o quizás a veces lo dejaste en manos del plantel, no sé cómo lo manejás, pero la capitanía dentro de un equipo deportivo, sea el deporte que sea, porque en realidad en prácticamente todo deporte se necesita un capitán, ¿crees que es necesaria? ¿Qué es lo que tiene que tener ese capitán, por ejemplo, que vos seleccionás aquí para Atlas o que para llevar adelante el equipo? Porque me imagino termina siendo un aliado del entrenador. Sí, bueno, yo siempre tuve la forma de manejarlo todo exclusivamente yo. Cuando vine a Atlas, en la última, quise interactuar con una nueva forma de liderazgo. Elegí dos, de los cuales, que era Correa y Grieger. Capitán y subcapitán. Sí, y entonces en cada cuestión me refería a ello. ¿Hay algún problemita? Mira, le está pasando esto, fíjate, para no llegar. Y ha sido perfecto, porque es como que les di la responsabilidad y no me llega ni un problema, porque se cuidan y no está el técnico con el látigo. ¿Se entiende? Por supuesto que uno tiene que intervenir para que muchos cuando uno da confianza, como un padre a un hijo, hay que poner límites. Uno está para poner los límites y salió muy bien y el ida y vuelta con los jugadores fue muy bueno y por eso elegí a esos dos capitanes. Cuando veo que en algo le están errando, le digo, vení, ustedes en este caso tienen que hacer así, así, así. Ah, está bien, Reta, acá se están equivocando. Entonces les enseñé también el camino. Y uno va aprendiendo a la par de los jugadores también. Esto es un aprendizaje constante. El que piensa que se la sabe toda está muy equivocado. Y bueno, es una forma linda y uno lo disfruta. Yo vengo acá a disfrutar. He tenido discusiones, he tenido que llamar la atención para diciendo, bueno, acá estoy yo, el que manda acá soy yo. Claro. Pero
es muy lindo cómo lo manejé. Claro, esta vuelta. claro, has tenido siempre uno, en anteriores experiencias en Atlas, dirigiendo, y ahora decidiste la capitanía y la subcapitanía, lo que te da también a veces la posibilidad de no tener que llegar vos a intermediar en alguna decisión del plantel, o además también por la facilidad en esto de que por ahí un compañero no va a recibir de la misma forma un comentario o una palabra, che, ponete las pilas de un compañero, que de entrenador, por ahí que siente que es algo por ahí que termina siendo más rajatabla, que es el jefe, Claro, sí, y termina siendo por ahí más cordialidad o por ahí más cercanía con un compañero. Sí, y realmente me fue muy bien. Siempre he tenido una forma de estar muy cercano al jugador, de hablar con los dirigentes para que le aumenten el sueldo si se lo merecen. Está muy cerca. Y eso en el fútbol se corre la bola y saben que Retamar es buena leche con sus jugadores. Y bueno, por eso me responden, porque saben que yo no les voy a fallar como persona. Después vos podés tener en tu vida 10.000 entrenadores mejor, pero el día de mañana lo que queda, cruzártelo y que tener un abrazo que te recuerde como buena gente. Después si le dejaste algo futbolísticamente, mucho mejor. Néstor, y la última de este bloque para ya hacer una pausa y continuar, en lo que tiene que ver con eso, y me dijiste, no, cuando jugaba todavía no, era muy joven. ¿Cuándo se despertó el bichito del posible, che, me gusta esto de llegar a ser entrenador, de dirigir un plantel, de que se dé, o te lo hicieron despertar por ahí con un llamado, con un mensaje, con lo que fuera? Mirá, yo me daba mucho consejo Oscar Fonseca Gómez, mucho, me ha enseñado mucho. Y él empezaba a estudiar de técnico. Y yo mi vuelta en Alén, tenía el juego en mi cabeza y mi cuerpo ya no me respondía a lo que era. Y por más que era joven, pero yo dejé de jugar al fútbol y dejé 5 años y no jugué en ningún lado, ni en el Potrero. Y después digo, intenté volver, tenía la concepción del juego en la cabeza, se lo explicaba a los chicos, no, juega de vuelta, da la vuelta, que da otro, y mi cuerpo no me respondía. Entonces me dice, ¿por qué no? Vi que estás siendo como líder ahora, me dijo Oscar. Dice, yo voy a hacer el curso, ¿por qué no venís? Dice, porque veo que te prestan atención. Claro. Ahí fue. Listo, entonces el que te lo hizo despertar el bichito fue Oscar Fonseca, un conocido de la casa, un saludo grande para Oscar, que lo apreciamos mucho en general. Rodríguez, quizás en el top 3 de los mejores jugadores de la historia de Rodríguez, ¿no? Usted que lo vio. Yo lo vi ya retirado, pero los que lo vieron seguramente como vos, a una edad más deportiva, porque yo lo vi ya retirado de fútbol, dicen que jugaba muy bien. Bueno, nosotros éramos chicos y a veces venía Oscar a mirar la reserva o la quinta y vos lo veías, che, ahí está Fonseca. Y, ¿viste? Y vos la querías romper a ver si tenía el sueño que te llevaba Ferro, ¿me entendés? Claro, claro. Nosotros siempre soñábamos con eso. A los lugares donde él conocía. Y... ¿Te acordás de verlo jugar? Sí, aparte jugué con él. Ah, claro, jugaste. En Alén. Compartiste en Alén. Sí. Y, claro, sus últimos años. Y sí, esa que la levantaba, esa la sabían que la hacía todo, pero... ¿Cómo es? No la sé, se porque enfrentaba y yo acá, ping, no lo llegué a ver. Ah, la se la levantaba y él pasaba. como no un sé. enganche levantando. Sí, y bueno, después vino el Lobo Cordones, Por que supuesto. también Por fue supuesto. ídolo para nosotros en Rodríguez. Sí. Yo tuve la suerte de dirigirlo. Sí. Daniel estuvo en un montón de clubes, estuvo en Inglaterra. Yo creo que... Por eso dije top 3. No sé, después de quién se mete. Esos dos estaban seguros. Sí, bueno. Y después ahora, hay unos cuantos. de última hora han Claro, aparecido jugadores se en sumó primera. una banda que pudo debutar en primera. Sí. Pero realmente ellos dos, Oscar y el Lobo, terminan y siendo... Fonseca eran los que nosotros era más novedad en ese momento. Claro, de las últimas décadas sin lugar a dudas, y como vos decís, ahora justamente una nueva cama, esperemos que sigan siendo mucho más. Sí. Seguramente. Y ahora es diferente. Por eso cuando jugaba Fonseca, cuando jugaba el Lobo, eran para nosotros muy grandes Claro. en su imagen. ¿Por qué? Porque no llegaba cualquiera primera. De hecho, no hay mucho caso más, Néstor, en Rodríguez, que hayan hecho una carrera siquiera similar en esos momentos donde por ahí vos Claro. tenías la posibilidad de ver fútbol de cerca, sacando a Fonseca primero, después al Lobo. No hay otros casos, por lo menos te diría Rodríguez y alrededores, porque siempre se habló de, bueno, Cordone, Castromán en Luján, alguno que otro por ahí ya yendo a Mercedes, en el caso de Biglia o el que fuera, pero realmente, como vos decís, fueron grosos también porque había pocos que lo lograban. Sí, y yo, en mi poco logro de General Rodríguez, es decir, yo iba a la escuela, ya jugaba en primera. Claro. Tenía 20, 21 y era Reta que jugaba en la primera Alem. Y tampoco había nadie. Claro, jugabas en el club que más allá de que era de la ciudad, era el que estaba en el fútbol oficial, porque en realidad que andaba en la D, en la C, y hasta llegó a la B en la década del 90, y en el caso de Atlas, que estás actualmente,
y que gracias bueno, ya vamos a estar hablando en el próximo bloque de eso, a lo que se dio, pudo conocer la C, era un club que siempre estuvo en la D o desafiliado. Desafiliado, sí. Claro, no había otra opción. Y nosotros, los hinchas de Atlas, era querible y lo queríamos Compañero. como que le tenía lástima, pobrecito. Claro, Siempre el descenso. claro, siempre era, es más, claro, era la gracia que esté en la D, por lo menos para estar Claro. dos de Rodríguez y estaba... Ahora últimamente muchos quisieron que era como diciendo el clásico, ¿no? Sabemos que no es clásico, Claro. el clásico para Alén es Luján, pero se hizo una pequeña rivalidad, tal vez también porque que Atlas El es crecimiento. un poquito más fuerte y lo que lo dirigimos somos de Rodríguez, entonces Claro. ahí esa. Pero Un poco. por suerte, bueno, la gente de Alén a mí me quiere también. Bien, Néstor, ¿podemos hacer una pequeña pausa y continuamos? Sí. Vamos a una pausa y ya volvemos con muchísimo más derecho de admisión con Néstor Retamar, entrenador del Club Atlético Atlas. Nos metemos en el segundo bloque con Néstor Retamar, terminamos hablando de verdad, Néstor, se terminó haciendo una rivalidad un poquitito más grande, que no llega a ser clásico, coincido con vos en eso, Néstor, pero sí el crecimiento de Atlas tuvo que ver con eso, de que de la otra vereda Alem, más allá de que el clásico Alem va a ser Luján siempre, lo vea ya con otros ojos al conjunto vecino de General Rodríguez, realmente como un rival muy pero muy duro, como lo que ya vimos que pasó en el campeonato pasado, por ejemplo. Sí, bueno, sí, esa pequeña rivalidad porque somos los dos de Rodríguez. El grande de Rodríguez y Alén. Pero está muy bueno que Atlas haya ascendido. Si vos te pones a pensar, creo que en Merlo tenés 2 o 3 equipos de Merlo que están compitiendo en la C y la B. Pero bueno, Atlas siempre fue el menor, el que, como decía vos, descendía. Y hoy en día que haya 2 equipos de General Rodríguez, creo para la ciudad, para los futboleros, es muy bueno. Néstor, y en ese sentido, y ya para meternos de lleno en lo que fue ese campeonato que coronó Atlas, hablemos un poquito también del pasado, porque te tocó dirigir en más de una ocasión, de tener más de un ciclo en Atlas. ¿Qué sentiste de diferente, quizás, vamos a hablar sin el diario del lunes, antes del campeonato que te terminó dando una coronación y un campeonato por primera vez en tu vida, como lo contabas en la nota de la final contra Deportivo Paraguayo? ¿Sentiste algo diferente antes de arrancar ese torneo que todas tus otras incursiones aquí en Atlas, donde también te fue bien, donde también peleaste campeonatos, donde también jugaste finales, pero lamentablemente no se había podido dar? Mira, siempre venía con la misma ilusión. Por algo venía, porque yo venir a Atlas y salir segundo, ya te lo toman como un fracaso.
Por eso mi familia me dice, ¿para qué vas? Y después ponele, no se te da y un fracaso. O sea, salir segundo, salí un montón de veces. Perder finales ya la había perdido. Entonces volver no deja de ser un riesgo a la imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre venía con el mismo, pero yo como le hablaba a los jugadores, ustedes jueguen la final que la van a ganar, porque es un grupo muy divertido, no le tienen miedo a nada. Como yo le dije un día, ustedes son atorrantes y yo creo que van a tener su premio. Van a jugar la final y la van a ganar. Y de hecho, era un paraguayo que jugaba muy bien, Sí. pero Atlas tenía hombres, tenía hambre y jugadores que no le tienen miedo a nada. Entonces digo, a una final eso es una gran ventaja. Néstor, me das el pie para bueno, lo que quería hablar con vos, que es una charla bien futbolera y me gustaba, por eso quería tener esta entrevista. Hablás de esa inconsciencia de los jugadores que son medio loquitos y que por ahí viste esa diferencia con otros planteles que te tocó dirigir. En el fútbol a veces parece que ahora tiene que estar todo prearmado, esquematizado y tiene que ser como se dice, pero finalmente a veces la decisión, más allá de que los entrenadores son fundamentales por lo que es el sistema de juego, por marcarle la línea al equipo de lo que querés dentro de la cancha, si querés que ataquen, dónde querés que se planten, con cuánto jugar abajo, con cuánto jugar en el medio y con cuántos jugadores jugar en la delantera. Termina siendo también siempre importante esa decisión propia del jugador, la impronta de decidir en el momento y como vos decís, este era una manga de loquitos e inconscientes que iban al frente y termina siendo también importante, más allá de todo lo que vos tengas que hacer en el laburo en la semana, de decirles cómo te gustaría que jueguen, cómo te gustaría que se planten, termina siendo también preponderante esa decisión y esa actitud de los jugadores. Sí, porque el diferente es diferente y el diferente lo tenés que dejar fluir. Y yo, mi gran objetivo, cuando traje, que hacía 4 o 5 años que no dirigía, y bueno, traje al de Ballester, Sí. traje a 2 de Puerto Nuevo, traje a 2 de Muñiz. Y me decían, te estás equivocando cómo está armando. Claro. Si estás trayendo todo equipo que no pelearon nada. Sí, pero estoy trayendo hambre. Y a esa hambre lo voy a prolijar y le voy a hacer que jueguen a lo que yo quiero. Entonces yo juego la final sabiendo, si vos venís a mirar una práctica, venís a mirar el partido anterior, cuando tenía la pelota Atlas, vos ya sabías lo que iba a hacer. Entonces, si vos lo sabías, Claro. yo, que lo ordeno como se hace, mis jugadores ya lo saben. Claro. Entonces, Atlas tenía una gran ventaja, que sabía lo que jugaba. Y después tenés un Nico Pérez que aguanta, que gira, que salta a cabecear, que te hace goles. Sí, 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 Bueno, te hablo de un diferente Sí, que sí, te saca ganar partido. uno de los que fue fundamental en esa final. Y bueno, eso hay que dejarlo ser. Y bueno, había una gran comunión entre ellos, había una gran comunión conmigo y un ejemplo, yo tenía medio prohibido pegarle de afuera del área, pero vos pegale. ¿Se entiende? Por supuesto, sí, 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 sí. Yo capaz que te voy a rajar puteada, pero vos pegale. Justamente el que nombraste y otro que conozco que suele usar la 10, o son los 10, dicen que se extinguieron los enganches en el fútbol argentino, pero en realidad lo que hacen los entrenadores como vos, a veces es no poner solo un 10, que es de los viejos 10, como Oscar Fonseca, por ejemplo, según me contaron, sino juntar uno o dos y ubicarlos como contención o adelante del 5, pero no parado como el viejo enganche, sino tiradito a un costado. Hoy tienen que cumplir otra función. Claro. Tiene que ser más sacrificado, pero ¿quién no va a querer que juegue uno de buen pie si son los que te desequilibran? Y bueno, gracias a Dios salió bien, formamos con 4-1, Sí. 4-1-1, Sí. era, sí, parecía mezquino, pero atrás llegaba con mucha gente. Hoy en día, el otro día jugué un 4-4-2 porque era un partido que Sí. éramos locales, no teníamos que perder Sí. y realmente nos jugamos bien. Ahora el partido que viene con Vitoriano vuelvo al otro esquema en el cual los chicos se sienten cómodos, que circulan bien la pelota, que ven que están jugando, porque cuando vos empezás a jugar a segunda pelota, ya se dibuja el buen juego. Y es como vos decías, teníamos un resultado que ir a buscar para volver a ganar confianza, pero también la confianza, Néstor, si hablamos de la actualidad un poquito, la primera rueda con ese esquema que vos contabas, que por ahí en realidad no tenía tanto de amarrete, porque en realidad metías esos 4 volantes delante del 5, siempre estaban en ataque cuando el equipo atacaba. O sea, no es que era un mentiroso 5 parado, sino que realmente atacabas con 5 más los laterales que se podían proyectar por un lado o por otro. Y en la primera rueda me imagino que al equipo le dio un volumen de juego que no sé, la verdad que yo en el último tiempo, el Atlas de la primera rueda, como vos decís, sufriendo 2 bajas muy importantes para la continuidad, que se vio un nivel de juego altísimo. Recuerdo un empate, y eso que fue empate contra la Ferrere 2-2, que
que estábamos viendo un partido parecido a una categoría superior porque los dos equipos se atacaban, pero no como a veces vemos partidos en la D o en la C que pueden salir malos y es sin ideas. Bueno, no, todo lo contrario. Se ve un partido donde tanto la Ferrere como Atlas buscaban con sus armas, con buenas armas. Bueno, terminó siendo 2-2, un partidazo. A veces los goles condicen un partido y lo decoran bien o mal. Esa vez quedó pintado. Además, podía haber sido 3-3 ese partido porque fue un partido muy en juego de los lados. Después, la goleada 3-0 a Lem, la goleada de visitante con Central Córdoba de Rosario, Néstor. Todo ese nivel alcanzado fue quizás lo más importante que fuiste logrando acá con Atlas, más allá de que, a ver, si hablamos de logros, sí, bueno, el ascenso. Pero ese juego que se le vio a Atlas cuando promediaba este año. Sí, eso está muy bien lo que decís vos, porque a mí me hizo sentir muy orgulloso. Es decir, lo que uno tiene en la cabeza, verlo plasmado y que se haga bien, está muy bueno. Después hay que analizar, y yo me tengo que analizar que le estoy queriendo buscar la vuelta. ¿Y por qué ahora cayó el equipo? ¿Qué es lo que pasó? Porque lo más fácil es decir, se fue Carnato, se fue Oviedo, pero traje buenos jugadores y ahora ¿qué fue lo que falló? ¿En qué falló Retamar para que su equipo no siga jugando de la misma forma? Entonces, como te dije, siempre se está aprendiendo en el fútbol. Y bueno, ahora hay que encontrarle la vuelta y intentar meterse adentro de la cabeza de los jugadores para acomodar las ideas nuevamente porque todo pasa por la cabeza. El jugador está bien y está motivado y está contento, el jugador le fluye una idea. Cuando está presionado, por eso en este mal momento yo siempre le digo, el culpable soy yo, usted no le debe nada a nadie. ¿Por qué? Si mis jugadores van a estar mal no me van a poder responder. Sí, me imagino que también en tu cabeza, Néstor, empieza con todo esto y por cómo viene el fútbol ustedes, el viejo dilema de qué tan importante es la jerarquía de los jugadores en el fútbol con lo que el entrenador puede hacer con sus armas, porque realmente, sí, está bien, se te fue un jugador que para mí en Oviedo se caía de la categoría, yo lo había dicho apenas llegó a Atlas, cuando jugó medio partido, ya lo recordaba de Alem, pero dije se caía de la categoría, se cae de la C. Y bueno, terminó jugando con vos una primera rueda espectacular, con una formación que le sentaba también muy bien, y Escarnato lo conocemos del ascenso, un jugador que fue central en su momento, ahora un 9 que es muy conocido, y de hecho los dos se te fueron, Néstor, para ir a una categoría superior, no es que se fueron y quedaron en la misma categoría. Y también pensar que, bueno, que más allá de todo, vos, como buen entrenador y como vos encarás el fútbol, le vas a seguir buscando la vuelta para alcanzar ese rendimiento de nuevo, porque, a ver, si nos ponemos a pensar sí, hay clubes con individualidades que terminan no haciendo nada, y hay clubes con poco material. Hoy estábamos viendo, si lo llevamos sé que mirás mucho fútbol, Néstor, Godoy Cruz en primera división venía muy mal. Tuvo 3 o 4 técnicos anteriormente que no le encontraron la vuelta, que parecía que tenía un plantel muy corto o con pocos jugadores. Y miren ahora cómo llegó un técnico increíblemente pasado como compañero de Bielsa, que con el mismo material parece que los jugadores, como vos hablás, tienen una confianza que la logró alcanzar alguien que no lo pudieron hacer antes. Y bueno, eso es la parte de los entrenadores, decir, ¿qué porcentaje tiene un entrenador? Y en su gran mayoría del partido es el jugador. Pero nosotros estamos para darle una orden y para despertar a la fiera. Claro. Porque capaz que me voy yo, viene otro y decir, mira, ahora lo puso este y la rompió. Y yo no lo veía. Claro. ¿Se entiende? Y capaz que viene otro y llega de otra forma, como uno cuando llegó a Atlas. Y bueno, yo le doy mucha importancia, que yo siempre digo, los partidos los ganan los jugadores. Y nosotros estamos para ordenarlo. Sí. ¿Y qué relevancia le das, Néstor? Esto es por ahí más histórico de todas tus etapas acá en Atlas y también llegado también a la actualidad, a lo que es la preparación física. Se habla mucho de que el fútbol ya no es como antes, de que ahora el ritmo físico en el que tienen que estar los jugadores termina siendo igual de importante que lo técnico, que lo táctico. ¿Vos en qué escala de nivel lo ponés o cómo lo analizás, teniendo en cuenta que estamos en el 2021 y que ya se sabe que muchos clubes fueron progresando y que diferentes entrenadores le dan una relevancia, una forma de prepararlo físicamente que es totalmente diferente? ¿Cómo lo analizás vos actualmente, teniendo en cuenta también comparando con tu propio pasado? Capaz que hace 5 años lo manejaba totalmente distinto. Sí, bueno, gracias a Dios he tenido buenos profes. Antes, cuando arranqué mi carrera, tuve a Coqui, Daniel, y después tuve a Luis Insic, que también estuvo en Ecuador, con Pepe Basualdo, con mucha experiencia. Y bueno, y ahora tengo a esta fiera que Esteban Prey, que es completo, ¿no? En el sentido que sabe muchísimo y es un pibe que no tiene que andar con el látigo. Claro.
y los jugadores corren porque lo quieren mucho al profe. Claro. Y eso es una conjunción perfecta. Claro. Porque tal vez al profe le cuentan cositas que al técnico no le cuentan. Y eso a mí me sirve también Claro. para uno seguir aprendiendo. Sí, sí. Porque capaz que uno en algunas cosas no lo ve y te estás equivocando. Claro. Y Chiqui cumple una gran función. Claro, porque como vos decís, tiene una buena relación que a la hora de entrenar físico no termina siendo tan pesado ese día, porque bueno, suele, viste, se suele... Porque quiero no, como se llevan bien, cuando dale, profe, deja de joder, pero lo hacen. Y, Claro. y hoy yo creo que cuando yo jugaba, tengo 48, hoy vuelan los pibes. Claro. Y en el año 89, que vino Luis Incí con Mario Lurge Alén, empezaban las pasadas. En el año 91, 92, me iba con un profe de Alén, que había traído a pariente, Sí. Ricardo Soma, Sí, a mirar las prácticas de Independiente de Brindisi. claro, Empezaban los reducidos. claro. ¿Me entendés? Sí, sí, Y sí. si sí. no, antes eran correr alrededor de la cancha y nada más, Y después trenza, fútbol grande. trenza, definir un poquito fútbol, y no había tanto táctico. Empezaron ahí, te habló del ascenso, lo que yo lo Sí, sí, sí. conocía. ¿Cómo? En primera seguramente sería otra forma, Sí. pero ahí empezaron los profes a tener más preponderancia en el juego, porque los jugadores tienen que estar bien. Y hoy tienen que ser atletas. Antes había un gordito que la pisaba, jugaba. Claro. Hoy en día no puede jugar. No. Y si no, si es gordito, como pasa en algunos clubes, en algunas categorías, y la pisa y juega bien y suma mucho para el equipo, hay que ponerse a tono y hay que por lo menos correr un poquito y darle una mano y hacerle sombra Y cumplir a una la función, marca. porque hoy en el fútbol todos tienen una función. Y antes el habilidoso la perdía y se quedaba. Hoy en día el equipo necesita un poquito más. Creo que lo único que lo puede seguir haciendo es Messi. Y sí. ¿Me entendés? Lo demostró ayer de nuevo. ayer a Messi lo vi acostado atrás de la barrera. Entonces Claro, también de alguna forma u otra se va a tener marca que... una humildad y un camino para los que estamos abajo que no existimos. Diciendo, lo hace este, no lo hace vos. Salieron los memes que No, no, decía, no. no querés atajar en el fútbol 5 y Messi se tira atrás de la barrera, Claro, por ejemplo. claro. No, muy interesante y esa imagen de Messi que va a seguir recorriendo porque es verdad, si un técnico, eso lo podés aplicar a Canalla, Néstor, si el técnico del PSG, Pochettino, lo puso a Messi a tirarse atrás de la barrera, acá no se te puede quejar de nada, si te dicen seguía al 8, si Claro. te dicen marcar el 5, no pueden decir nada, Néstor. Una linda charla de fútbol que estamos teniendo con Néstor. Un toquecito más, ¿te quedás, Néstor? Sí, y sí. ya le damos cierre, entonces nos queda un bloque con Néstor Gamal, una muy linda charla y vamos a seguir charlando, por supuesto, de fútbol con el entrenador del Club Atlético Atlas. Nos metemos en el último bloque. Aquí estamos en Derecho de Admisión con Néstor Retamar. Néstor, bueno, me gustó porque empezamos a charlar un rato de fútbol. Nombraste a Messi, así que ya que está, estoy con alguien que es del fútbol argentino y también del fútbol aquí en General Rodríguez. ¿Cómo ves la carrera de Messi, como vos decías? Ahora terminando ya en un club que no fue el de toda su vida, pero esto de que haber logrado con la selección, haciendo algún paralelismo, si podemos, cómo se le negó tantas veces, cómo lo siguió intentando. Si yo pienso rápidamente en Atlas, cómo se le negó tantas veces, cómo ustedes lo siguieron intentando como grupo, como institución. Y bueno, la historia, más allá de que tuvo tantos finales tristes, el de Messi con la selección intentándolo y hasta renunciando en su momento, y el de ustedes,
Es un buen mensaje para el fútbol ese, para el que esté quizás el pibe de inferiores, como hablábamos recién fuera de cámara, que sepa que puede tener tantos golpes como también la alegría de que cuando se logre supera todo. Sí, bueno, yo tengo un hijo de 17 y otro de 14, de los cuales les hablo de eso. Y siempre está el premio a la perseverancia. Y en mi caso, como te decía, era muy raro que yo venga y salga segundo o tercero, iba a ser un fracaso. Y tuve el coraje de hacerlo y tuve el premio. Messi recibía críticas que decían, no es el mismo Messi del Barcelona a la selección. Pero eso es un ser humano, y por más que sea el mejor del mundo, creo que psicológicamente ese peso existía. Hoy en día lo va a disfrutar y ya va a jugar sin el peso que tenía antes. Era una mochila terrible que tenía, siendo el mejor jugador del mundo, ganando un montón de campeonatos, siendo condecorado con el Balón de Oro un montón de veces, pero te faltaba la frutilla de salir campeón con la selección, que por lo menos fue de la Copa América, y bueno, se nos escapó por poquito en Brasil, ¿no? Sí, también, sí, por supuesto, y bueno, eso me diste el pie también porque vos lo viste a Diego jugar y siempre se habla de las comparaciones, que son a veces erróneas, que no hay que hacerlas o que se pueden hacer, pero que no es comparable quizás los momentos, o Diego cuando le tocó jugar y las posibilidades que tuvo, de por ahí el equipo con el que lo jugó, de cómo llegaron a coronarse, más allá que Diego fue preponderante, también un equipo que lo acompañó. Y a veces se habla del fútbol como esta comparación de, bueno, no, Diego mejor porque ganó un mundial, Messi no lo ganó. Y a veces, yo por ejemplo, tenía charlado con un amigo, Francia sale campeón en 2018 y el centrodelantero, el 9, no metió un gol en todo el certamen, Giroud. O sea, ¿hasta qué punto entonces él tiene merecido ese mundial y todo un equipo le dio la posibilidad a veces de salir campeón sin por ahí él no haberse destacado? ¿Cómo ves esa comparación a veces, si crees que es justa, más allá de que hayan sido los dos mejores jugadores de la historia argentina y también de los mejores del mundo? ¿O crees que cada uno en su época hizo lo que realmente, o sea, fue realmente de los más importantes? Y es verdad que lo de Diego tiene también un peso que habla de otro momento, de un mundo mucho menos globalizado y lo que llegó a lograr con el fútbol y con el Argentina. Yo creo que Maradona, con la condición física que tenía, se podría haber adaptado tranquilamente al jugar al fútbol que ahora, porque era un crack y físicamente era un monstruo. Claro. Yo creo que para un premio a lo que es el fútbol, en su momento Maradona fue el mejor del mundo, hoy Messi el mejor del mundo, y en lo que cambia, que Diego, ¿en qué nos compraba? En su forma de declarar. Si Messi sería tan atorrante como el Diego, la imagen sería mucho más potenciada, y Messi es muy humilde y perfil bajo. Imagínate Messi declarando como declaraba el Diego. A nosotros nos gustaba como argentinos, siempre desafiando al resto, y Messi es muy cauto y muy tranquilo. Y creo que por eso muchos te dicen, no, yo lo prefiero al Diego, porque también hizo el gol a los ingleses, nos sacó campeón. Sí, una cuestión de siempre parecer que luchaba de atrás y que se mostraba ante el mundo como era, pero realmente posicionando a Argentina como siempre lo hizo en el fútbol. Bueno, pero yo creo que en su debido momento los mejores y vos da ganas de ver el fútbol y dices, dásela, viste, como diciendo, dásela, que lo ve que querés que la agarre, haga algo, ¿me entendés? Y es verdad, lo que ayer, bueno, nosotros que tuvimos la posibilidad de ver el partido, justamente estamos hablando de algo de actualidad en el día de ayer, lo que te da eso que vos nombrabas de cuando hay un distinto hay que aprovecharlo. Lo criticaron a Pochettino hace 15 días porque lo sacó, que le hizo un poco de mala cara, y esta vez lo dejó, y como él en un partido de él, te diría, 5 puntos, termina siendo un gol fundamental, un golazo, un gol que le hace ganar el partido, termina definiendo el partido, como a veces... Sí, una jerarquía terrible. Claro. Y bueno, tal vez también se explica que Pochettino otra vez lo saca, porque después resulta que tenía una molestia en la rodilla, y muchas veces también los técnicos quieren marcar un poder. En este caso me parece que que se le iba a complicar mucho. Sí, justo ya. Bueno, lo tiró atrás de la barrera igual, Néstor, ¿eh? Lo tiró atrás de la barrera, así que tenés vía libre para pedirle lo que quieran a los chicos. Pero no, hablando de eso, Néstor, de los entrenadores y los entrenadores argentinos, ¿por qué crees que son tan buscados ustedes? O sea, porque vos sos uno de todo el grupo, gran grupo de los entrenadores argentinos. ¿Por qué crees que son tan buscados en el fútbol internacional? Lo vemos en Europa, con Simeone, Pochettino, Bielsa, lo vemos también en Latinoamérica mucho, Néstor, con técnicos que dirigieron por ahí aquí en el ascenso y se van a dirigir a otros países a primera o segunda división
y que son muy buscados. Bueno, las selecciones también, cuando veíamos la eliminatoria decimos, el técnico de Perú es Gareca, el técnico de... Y siempre hay algún argentino dando vuelta. ¿Por qué crees que son tan buscados los entrenadores argentinos? No, los técnicos argentinos están todos catalogados que trabajan mucho y quiero o no, el tema de manejar un grupo no es fácil. Claro. Yo creo que si maneja un argentino puede manejar cualquiera. Exacto, ya partí con la vara bastante alta. Entonces creo que es eso, porque en algunos lugares necesitan un tipo temperamental y que ponga orden, y creo que el argentino eso lo hace muy bien. Néstor, y ya volviendo un poco a lo que es la categoría y lo que es Atlas, ¿cómo analizás este fútbol de ascenso que también te tuvo a vos hace mucho tiempo como jugador, hace algunos años atrás como técnico? ¿Cómo analizás el fútbol de ascenso hoy, el fútbol de ascenso argentino hoy, por nivel de juego, bueno, se ha visto, por ejemplo, por decir un ejemplo, acá estamos en una linda cancha que ustedes tienen para entrenar en este predio, pero las canchas mejoraron mucho en los últimos años en lo que es el fútbol de ascenso. Recordamos canchas de hace 5 o 10 años que no se podía jugar o que eran más tierra que pasto. Es uno de los crecimientos por ahí que yo le adjudico al fútbol de ascenso, que se notó y mucho. ¿Qué otras cosas ves que cambiaron en los últimos años en el fútbol de ascenso? En este caso, bueno, en la primera C que están ustedes. Bueno, lo que dijiste vos, el tema de las canchas, hoy justito venía hablando con un chico, le digo, en las canchas que juegan ustedes, yo nunca tuve la suerte de jugar, porque antes no les daban bolilla a las canchas. ¿Sí? Y hoy creo que ha mejorado el fútbol en las categorías de la D, la C, que antes se veía un juego más rústico. Claro. Antes se catalogaba, vos tenías un 5 que rascaba y metía y tráemelo para mi equipo. Claro. Y hoy en día yo traje Oviedo. Claro. O sea, estamos pretendiendo otra cosa. Sí. ¿Pero por qué? Porque hoy en día hay muchos jugadores, como lo hubo siempre, pero ¿qué pasa? Que están bajando muchos que dejan libre de inferiores que antes en la D y la C no la pisaban. Entonces, dejan libre de Boca, de River, Argentino Junior, de clubes de primera y hoy juegan en una D. Claro. Entonces realzaron el nivel. Claro. ¿Entendés? Si no, antes el mejor del barrio podía jugar. ¿Entendés? Te traía jugadores de José Zapá, pero siempre en la D, pero claro. De la D eran. Bueno, venía un distinto de primera división que lo dejaron libre. Entonces hoy creo que eso realzó la D y la C. ¿Por qué? Porque los jugadores entendieron que si no es por un camino, se va por el otro. Claro. Vos realzás en la D, está el caso de Alejandro Martínez, que jugaba acá en Atlas. Ahora está jugando en la primera división. Central Córdoba, Santiago del Este. ¿Sí? Entonces, eso a los chicos los motiva diciendo, tal vez bajo para tomar impulso. Sí, entonces, ha pasado y mucho. Hoy en día creo que realzó el nivel porque bajan jugadores que antes no se animaban a venir. Sí, y si hablamos, por ejemplo, de los últimos, no sé, los últimos 5 o 10 años, el que termina siendo uno de los jugadores más importantes de la categoría o el que termina siendo el goleador también cuando buscan delanteros, pegan el salto. Uno recuerda un montón de delanteros de la D o de la C que salieron primero. Hoy en día no duró nada. Antes salían 15 años goleadores de la D. Sí. ¿Me entendés? Y la D ni la mirabas vos. Claro, fue uno de los cambios grandes que hubo. Hoy en día ya si vos ves que tiene técnica, ya te lo buscan. Sí. Eso los jugadores entonces lo toman como una motivación. Y también, Néstor, lo que se da en la C, que no se daba tanto hace unos 5 o 10 años, jugadores que están promediando su carrera quizás en los últimos años, pero están todavía en nivel, que te meten una caída de la A a la C o de la B Nacional a la C para mantenerse todavía jugando en los últimos años con un nivel competitivo. Está el caso, bueno, Doxú tiene como un mini combo armado ahí con Leandro Caruso, con Oberman, con Tula, con Matías Jiménez que jugó en Boca, pero también jugadores más promedio de edad como Gustavo Fernández, Tortuga Fernández, que hizo inferiores en River, debutó en primera en River y ahora es el delantero de la Ferrer y es creo que es el goleador del campeonato. Bueno, marca mucho la diferencia. Claro. También se vio eso, que también te ayuda a potenciar una categoría y también armar planteles todos más competitivos para pelearle a esos monstruos. Sí, bueno, y eso jerarquiza el ascenso y vos los ves que los enfrentás y vos decís, con razón jugaron en primera, son diferentes y todavía le da para jugar. Y bueno, así que por eso hay un club que sacan la jerarquía, te marcan la jerarquía con esos jugadores y muchas veces se hace un poco más difícil. Néstor, volviendo un poco al gran momento del ascenso y para ir ya finalizando la nota, hoy cuando hablamos un poco de que tu viejo te iba a ver, te emocionaste mucho también, lo recordaste el día que ascendieron, porque además tuviste la posibilidad de recordar a tu viejo el día del ascenso, que él te había pedido cuando había dejado de dirigir que vuelvas y que te tomes una revancha. Y además tuviste la posibilidad de recordarlo con Ramiro ahí presente, que era parte del plantel. Así que me gustaría rememorar un poco esa sensación en el momento que se dio ese ascenso, con toda tu historia en Atlas, con toda tu historia en este club que siempre estuvo en la D y que haber logrado pasar de categoría
ya tu marca, tu nombre, tu chapa quedó marcada como el entrenador que hizo salir de una categoría en la que tuvo toda su historia atrás y meterse en la C. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recordar de esa semana? Y obviamente una vez consumado el ascenso. Sí, era una mezcla porque yo siempre de chiquitito le rezaba a Dios porque tenía mucho miedo siempre de perder a mis padres. Gracias a Dios los tuve hasta ahora, hasta grande. Y estaba llegando ese momento de que le iba a perder y estaba por vivir algo muy lindo en mi vida. Sí, sí. Y yo digo, esta vez se va a dar, porque siento que voy a perder algo, voy a ganar otra cosa, por más que quede muy, muy lejano lo que te estoy hablando. Sí, sí, sí. Y digo, qué lindo habría sido lograrlo antes, que mi viejo era más joven, pero bueno, por algo se ha dado. Y siempre estuve yo pensando, digo, bueno, no se me dio, pero Dios siempre me cumplió que lo estuve con vida hasta grande. Y después digo, pero ahora Dios me dio la posibilidad de salir campeón con mi hijo. Y Ramirito con 16 años lo traje a Atlas, lo pude hacer jugar un ratito, que fue una satisfacción enorme para mí, ahora que haga su carrera. Y uno cuando se pone a detener, digo, qué lindo sería vivir esos últimos segundos, porque es algo que no lo voy a sentir nunca más en mi vida, porque yo tengo la suerte de salir campeón otra vez, ya no es lo mismo. No. Voy a estar feliz, pero de lograr algo que nunca podía haber logrado, que vos decís, me iré de este mundo y no lo lograré, y seré criticado por siempre. Sí, 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 sí. Y cuando lo estaba por lograr, la verdad que si te digo que fue el momento más importante de mi vida, ahí vos decís, cuando conocer a tu hijo también. Sí, sí, o sea, supuesto. está dentro de los momentos más felices. Para no decir que fue el más momento, pero sentís que tocaba el cielo con las manos, como dije ese día, y es algo que no lo podés explicar con palabras. Entonces yo te puedo estar una hora hablando y queriéndote explicar algo que sentí por dentro, que fue el tipo más feliz. Y hoy en día que me dicen, che, y ahora que estás perdiendo, ¿te vas a Atlas? Si me tengo que ir, me voy. Y me voy tranquilo, porque estoy feliz de haber logrado tan importante que ya me va a quedar por el resto de mi vida. Sí, sí. Y tal vez le sirva de experiencia a mis hijos y el que lo quiera agarrar también, que decir, si insistí, siempre va a poder lograr lo que vos querés. Y si lo haces con total honestidad. Y cuando yo perdía, felicita a todos. Gané y voy a disfrutarlo yo. Y eso para mí, para mi hijo, creo que es una enseñanza. Ir en búsqueda de los logros y la felicidad llega en algún momento. Néstor, en ese sentido, y ya pensando, ya para dejarte libre y pensando en el futuro, ¿te gustaría lo que tiene que ver con esto de, porque uno ve que ascendió a Atlas y no es que dijo, bueno, por lo menos por lo que uno ve de afuera, la comisión directiva o quienes organizan el club, bueno, nos quedamos hace un tiempo. Realmente se nota que es un club que va por más, que se sigue moviendo, que metió un primer campeonato muy interesante, ahora obviamente sintiendo capaz que la transición tardía, como decíamos, del paso de la A a la C, porque sabemos que hay un salto muy importante entre esas dos categorías. ¿Te entusiasma esto de que justamente el club no solo se haya convencido con, bueno, listo, ascendimos a la C, vamos a quedarnos acá, sino que por el plantel que armaron, por la intención que tienen, obviamente por todo lo que lo rodea, siempre buscando más? Sí, bueno, y la comisión está también transitando en esta división, aprendiendo un montón de cosas. El presidente lo que tiene mejor en Atlas es que es una gran persona. Y a la gente buena está bueno que le vaya bien. Y está bien rodeado. Y bueno, yo sé que él va a ir en búsqueda más porque es un tipo ganador. Y bueno, ya sea con Retamar o el que venga. Si vos me decís, ¿te gustaría seguir? Ahora me gustaría entrar al reducido y te digo, ojo que son atorrantes esto, no le tiene miedo a nada. Digo, yo, déjalo entrar nomás. Claro. No sé, estamos ahora medio complicados, Sí, pero sí, si pero entramos, yo no sé quién va a querer jugar con Atlas, porque a todos le hemos hecho buenos partidos, le hemos ganado casi todo, y entonces, y si no te gustaría seguir, y me gustaría también hacer una renovación, que es muy bueno y es saludable para un plantel, y intentarlo una vez más. Sí. Y si no, me iré tranquilo sabiendo que nunca más se va a salir esa estrellita y que Retamar fue el primero que ascendió a Atlas. Néstor, matemáticamente obviamente hay muchísimas chances. En lo que tiene que ver con Máximo, presidente, que aclaramos para derecho de admisión, todavía nos debe la nota, Juanchi.
ya la vamos a meter también con Maxi Ambrosio, pero es interesante también lo de él, porque vos hablás de, bueno, vos intentaste muchas veces, Atlas intentó muchas veces, y él, cuando llegó con el reality, con todo eso, también pasaron muchos años de eso, y la verdad que está dentro de todos esos intentos truncos por ascender, y fue uno de los que, viendo cómo vive los partidos, tuvo también, junto con vos, los planteles de cada ocasión y los hinchas a la par con ese sufrimiento, así que también, bueno, merecida estrella para él. Sí, bueno, imagínate. También recibiendo muchas críticas. Claro. Yo había perdido tres finales, 4, no sé cuánto, y él había perdido más. Claro. Y él recibiendo muchos palos. Y siempre, como siempre le digo yo, que soy una persona que lo aprecia mucho, agradecido porque fue el que confió en volver a traer a Retamar cuando todo decía, si después Retamar pierde las finales, y el que está en el fútbol sabiendo, hay que llegar a una final. No es fácil llegar a una final, pero bueno, no había tenido la suerte de ganarle y por suerte se me dio. Y está bueno tener un tipo ganador arriba y que haya recibido el premio. Siempre soñamos, me dice, ¿qué abrazo nos vamos a pegar, profe? Me decía, dice, el día que ascendamos. Y el otro día le dije, ¿viste que soñamos siempre con ese abrazo? Y terminó el partido y yo estaba llorando, hablando con mi mamá y mi papá, que estaba internado, y no le di ni pelota, pobrecito, ¿viste? Entonces se ve cuando yo, ¿viste? Sigo hablando y no le di. Y siempre soñamos con ese abrazo. Pero bueno, yo estaba pasando un momento anímico no muy bueno, ¿viste? Sí. Y terminó el partido, tenía la necesidad de hablar con mis padres. Néstor, ya para finalizar, y ahora sí, en serio, si te tengo que pedir que me nombre, no sé, vamos a ser un poco malos, no sé si te animará o capaz me la dejas picando para otra nota. 3 jugadores que hayas dirigido que realmente te hayan parecido por ahí los mejores de todos tus años de técnico, o hasta alguno que viste jugar por ahí en contra, a favor, que hayas recordado, que hoy se te venga a la cabeza como por ahí jugadores que realmente diferentes. Mirá, el diferente que me dio muchas satisfacciones es Wilson. Es un jugador que me hizo ganar mucho. Nico Pérez lo pongo en esos 3. Y después en el tercer lugar tengo muchos para poner. Pero yo creo que sin que le duela a nadie que pueda ver esta nota, yo te hablo de lo que me dieron satisfacciones y que, bueno, son diferentes. Wilson era una bestia. Y este pibe que lo traigo de Ballester, lo puse bien, lo hago adelgazar. Lo hice jugar a lo que yo quería porque venía con vicio de jugar a lo que él quería, de jugar a la pelota, lo hice jugar al fútbol. Yo creo que lo meto dentro de los 3 y en los 3 sería injusto porque viajamos un montón afuera. En mi cabeza hay muchos que pueden estar en el tercer lugar. Y además teniendo en cuenta que hablaste del máximo goleador histórico de Atlas y además el otro jugador es uno que estuvo en los últimos 10 partidos antes del ascenso, incluidos los últimos 2, donde fue muy protagonista y fue muy importante para ese ascenso, como todo el plantel, pero obviamente como cada plantel a la hora de tener un logro, hay jugadores que terminan siendo preponderantes. Néstor, la verdad que esperemos que haya disfrutado la nota, la pasamos muy bien, pedimos disculpas a Ramiro Retamar también, que le mandamos un fuerte abrazo, que estuvo esperando que salga el padre. A él le vamos a poner Marrón, al perro, o Atlas, vamos a ver, estamos entre esos 2 nombres porque nos acompañó toda la nota, pero bueno, Néstor, la verdad que lo mejor, te agradecemos por la nota que veníamos hace mucho queriendo hacerla, y lo mejor para todo lo que viene, porque sabemos que Atlas no se quedó solamente con el ascenso y parece que va por mucho más. Bueno, gracias por estar con nosotros acá, me pone muy contento de la visita, y bueno, ojalá que en su carrera que progresen también ustedes, que le vaya muy bien. Y ya sea Retamar en Atlas o no sea, que algún día nos volvamos a ver. Por supuesto, Néstor, así va a ser. Lo mejor entonces para lo que viene a Néstor Retamar, le agradecemos principalmente a Néstor por la compañía y por habernos esperado después del entrenamiento, a Ramiro Retamar también que está esperando para irse a su casa, y a toda la gente del Club Atlas, también a la gente de aquí del predio Bar Cosba, aquí en La Reja, que nos dieron el espacio. Por supuesto, como hacemos cada programa, a todos los anunciantes que nos acompañan, a la Municipalidad General Rodríguez, a Mr. Pollo también, a la Avícola ahí en Las Latas, y también a Placa San Francisco. Nosotros agradecemos también uno más a toda la gente de BOTV que está laburando, a Juan Bianchi que está acá detrás de cámara y también al canal. Por supuesto, al Ancho de Paz lo tenemos aquí en Derecho de Admisión. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo día miércoles a las 22 horas con un nuevo Derecho de Admisión. Chau, chau.